Ahora vamos a cambiar un poco de tema, pero creo que está todo muy relacionado. Sívori, sí, el licenciado Diego Sívori se viene con un servicio que para mí es clave para poder entender no solamente lo que sucede con los adultos mayores, sino que lo que nos sucede siempre, durante toda la vida. Alimentación para adultos mayores. Le pusimos adultos mayores y también en el Graph veías tercera edad, aunque eso está, arranquemos por ahí, eso está cambiando un poco, ¿no? La denominación. Antes, yo me acuerdo, te voy a hablar de mi abuelo Andrés, 76 años, era muy anciano. Y yo hoy lo veo a mi papá de 79 y lo veo mucho más joven de lo que era mi abuelo 3 años antes. Ha cambiado, ¿no? Exactamente, tal es así, Juan, que no se sabe muy bien a nivel mundial, no está tan establecido dónde empieza la tercera edad. Hay un concepto de ancianidad empezando a los 65 años aproximadamente. Después hay un concepto también de ancianos más viejos, que podrían ser a partir de los 80 años. Claro. Pero que va a depender mucho de cómo llevamos. A ver, lo que me preguntaba antes de empezar este servicio. Adultos mayores. Adultos mayores. Y también gestión de la longevidad, no gestión de la tercera edad, gestión de la longevidad. Claro. ¿Cómo me mantengo joven aunque tenga un DNI que no dice lo mismo, ¿no? Esa frase la dijiste antes, pero quiero que la repitas, por favor, porque está muy bueno el espíritu de la frase. Me tropecé. La idea sería morir jóvenes lo más tarde posible. O sea, claro, prolongar la vida, prolongar la juventud y casi que morir jóvenes sería la idea, porque tenemos un material genético que nos permite eso. Y esto que decía recién, jóvenes de espíritu, porque no es que hacemos todo esto para durar más tiempo. Si vas a estar pasándola mal, ¿para qué durar más tiempo? No es que la quiero tirar abajo, pues se entiende lo que digo. O sea, vivir bien, vivir en el ahora bien, pensando que si vivimos bien ahora, supongo que más adelante voy a estar mejor. Exactamente. Y antes de este servicio hablábamos mucho con el señor Juan Braceli y él me preguntaba, vos te preguntabas, ¿cómo es? ¿Dónde empezamos a envejecer? Sí, porque ¿viste? A veces uno dice, ¿qué onda? ¿Nacés y ya empezaste a envejecer porque ya naciste? Entonces esto es una... Voy a tirarlo muy abajo igual, ¿eh? ¿Qué es tenemos fecha de vencimiento de entrada, arrancaste y empezás a crecer y ya de alguna manera te está yendo, o hay para la ciencia un momento determinado? Bueno, hay una noticia que tenés que saber. Vivimos más tiempo en nuestra vida envejeciendo que desarrollándonos, pero tenemos una imagen para que veas, Juan, que tiene que ver con el periodo un poco de nuestra cronología. Está, y arrancamos bebecitos. Vamos haciéndonos un poquito niños, adolescentes. La cuarta imagen sería un poco hasta donde nuestra carga genética ya nos da. 25, 30 años. Sí. Es donde ya el material genético empieza a ponerse de reversa. Dice, bueno, hasta acá ya te di todo, te hice desarrollarte. Y desde los 25 a los 30 años empezamos ya a envejecer. ¿Qué significa envejecer? Tenemos una imagen nueva de una cara de una mujer donde podemos ver bien los procesos del envejecimiento, Juan, así que te los voy a mostrar y la gente, mirá, ahí está bien dividida. Lo primero que pasa cuando envejecemos es que nuestro colágeno de la piel se pone más débil, más finita la piel. Como se empieza a poner más débil y más finita, empieza a perderse agua, se empieza a filtrar agua, entonces la piel empieza a deshidratarse más. El sol genera una especie de activación de melanocitos y lo que antes se protegía por una capita de grasa que teníamos, viste que a los niños se le ven con esos cachetes bien grasudos y bueno, a medida que nos vamos envejeciendo perdemos la grasa subcutánea y entonces empiezan a ver más las marcas de la edad. ¿Sí? El sol empieza a hacer marcas más oscuritas que se empiezan a notar más, como vemos en esa imagen. La fuerza de la gravedad tira un poquito más todo hacia abajo. Y el uso mismo, hablar, reír, vivir, implica que hay una cantidad de músculo que se mueve mucho más tiempo. ¿Sabés que hay estudios científicos que dicen, han estudiado esto, que la gente felices son gente más vieja? La gente feliz, la gente que se ríe mucho, la gente muy expresiva, tiene más líneas de expresión en la cara y parece gente más vieja. O sea que no vayas ahora a empezar a vivir sin reírte para prolongar eso, porque podemos hacer algo desde la alimentación. Así que quédense tranquilos que podemos hacer algo desde acá. Y desde la alimentación, ¿cómo se acompaña eso, Diego? Bien, qué bueno lo que acabas de decir, porque tenemos algunas cosas que también pasan en nuestro cuerpo y que podemos ir vinculándolas con la alimentación. Bien. Lo primero que pasa con nuestro cuerpo, y tenés que entenderlo, es que los adultos mayores, el principal problema, acá está la segunda frase que quiero que anotes, Juan. Si querés estar vigente, mantené los dientes. Escuchá esto, si querés estar vigente, mantené bien los dientes, porque es la principal
causa buena, de discapacidad en adultos mayores y que empiezan a nutrirse más. ¿Qué pasa cuando envejecemos? Las encías se empiezan a retraer, empezamos a tener menos, empiezan a sangrar menos, empiezan a perder piezas dentales y eso empieza a ser el principal problema que trae luego problemas en la masticación. O sea que por eso que pasa con los dientes, dejas de comer cosas que necesitas comer. ¿Cómo? Como por ejemplo, a ver, las carnes. Las Claro. carnes es la proteína que necesita un adulto mayor. Y cuando decimos proteínas, no te vayas a un bife de lomo. O sea, pollo, vísceras, un mondonguito, cualquier Hígado. cosa. Hígado. O sea, dejan de comer proteínas. 120 gramos de proteína, que es, mirá, 120 gramos de proteína será un poquitito más de este churrasquito de acá, es lo que Sí. necesita un adulto mayor. Pero a veces le esquivan a esta alimentación porque no pueden con las piezas dentales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y acá festejo la capacidad y la unión gastronómica nutricional, es cocinarlas en medios húmedos, por ejemplo, una salsa de tomate, cortar por ahí algún corte más, con un poco más de colágeno. Vos haces mucho sobuco, esas cosas que quedan más blanditos, es una buena forma de que coman proteínas. Un braseado, un hervido prolongado, por ejemplo, cuando a veces uno... Lo más clásico sería el puchero. Mañana voy a hacer un puchero. Buenísimo. Con tutti. O sea, que sea muy tiernito no quiere decir que haya perdido los aportes que tiene para nuestra nutrición. Exactamente, porque a veces pensamos todo lo contrario. A veces decimos, bueno, es un adulto mayor, entonces tenemos que darle una carne bien magra y hacen un lomo a la plancha que no lo pueden ni masticar por ahí. Por ahí con una carne un poquitito más de un corte delantero, con más colágeno, que se ablande bien, puede andar muy bien. Bien. Juan, Perdóname algo importante. Cuando vos decías 120 gramos, ¿eso es lo ideal por día? por día, exactamente, 120 gramos de algún churrasquito, carne, lógicamente si es vegetariano. Hay pocos adultos mayores que son vegetarianos, pero los hay, porque es una tendencia que se está aflorando más ahora. Sí. Pero si los hay, pueden reemplazar por lentejas, garbanzos, porotos. Acá tenemos una buena cantidad de proteína, pero escuchá lo segundo que te voy a contar del adulto mayor. El aparato digestivo, y me va a mover un poquito hacia acá, Claro, el sí. aparato digestivo de un adulto mayor empieza a ser un poquito más vagoneta, se empieza a mover un poquito menos, el estómago empieza a liberar menos cantidad de ácido, entonces las digestiones son un poquito más difíciles de realizar. Por eso tenemos que acompañar ese proceso de digestión que va bajando con ayudar por ahí a que la fibra no sea tan fermentativa. Entonces, si hago una legumbre, por ahí me conviene por ahí un poquito de procesado en la legumbre, remojarlas 24 horas antes, por más que no sea necesario para que no fermenten tanto, Claro. ¿entendés? Entonces hay que acompañar ese proceso de una digestión un poco más lento de un adulto mayor. Pero las legumbres van de la mano. A ver, fíjate, las legumbres van de la mano de el adulto mayor, pero van de la mano de los niños, de los adolescentes, O sea, De es más o todos. menos lo que decimos siempre, pero en este caso súper focalizado. Súper focalizado en eso. Lo mismo pasa con, por ejemplo, papa y batata. Son tubérculos que hay que utilizar en adultos mayores. Almidonados, suaves, fuentes de energía, la fibra justa, porque como te dije antes, el aparato digestivo del adulto mayor está más lento. Si está más lento, puede que haya problemas de constipación. Lo peor que podemos hacer cuando llegamos a viejitos o cuando llegamos a la tercera edad es bajar el consumo de fibra. Si bajamos el consumo de fibra nos constipamos y no podemos, es uno de los problemas que tienen también los adultos mayores, mucha constipación. Entonces, frutas y verduras hay que incorporar, quizás en base al nivel de constipación o en base a la poca fibra que consumía, ir progresivo. No sirve 5 frutas y verduras de un día para el otro porque va a generar un malestar estomacal, sino que ir de a poquito incorporando, quizás al principio cocidas, sin piel, sin semillas, para luego ir incorporando aquellas que son más frescas. Sí, uno esto cuando lo ve como de un día para el otro. A ver, si puede pasarte que decís, bueno, voy a empezar a hacer esto. Quizás sos adulto mayor, no sé, tenés 60, 65 más, y querés hacer el cambio de a poco. Exactamente. ¿Sabés que había algo que se llamó el escorbuto del viudo? En los años 40 en Inglaterra se veían muchos adultos mayores que tenían muchos problemas de cicatrización en brazos porque cuando se transformaban en viudos porque fallecía la mujer, se acababa la comida casera, que hoy no pasa tanto eso, pero antes sí, entonces el adulto mayor recurría solo a productos procesados muy bajos en vitamina C. Entonces empezaban a tener problemas de vitamina C, de la formación del colágeno, por no consumir frutas y verduras en su estado fresco natural o consumidas. Iban mucho a la comida de lata y eso generó el escorbuto de los viudos, se le llamaba en su momento. Las consecuencias son directas. Exactamente. ¿Querés saber? Contamos, para la gente que está recién ahora aprendiéndose, Juan. Te enganchás en resumen de este qué estamos momento. viendo.
Diego nos está hablando de qué necesitamos consumir para acompañar justamente la vida del adulto mayor, la alimentación, que claramente estás mostrando como, bueno, nada, lo primero que uno ve es las arrugas, la sequedad de la cara, etcétera, etcétera, pero es mucho más profundo. Es mucho más profundo. El estómago más lento, dijiste, cuidado con los dientes, porque después no te permiten comer proteínas que necesitan masticarse. Exactamente. Y hay que encontrar la manera de cocinarlas de tal forma que puedas seguir consumiéndola. Digo, puedas, o quizás vos vivís con un adulto mayor y acompañás toda esa situación. Bueno, está bueno estar atentos a todo esto y las legumbres son fundamentales. Otro de los cambios que hay, y tenés que entender esto, mirá. Cambia la proporción grasa-músculo de tu cuerpo. Cuando ya superás una edad, las mujeres por lo general posmenopausia, 50, 51 años, algo por ahí anda la historia, empezamos a perder masa muscular y empezamos a ganar grasa. Sí. Si se nos empiezan a ir los porcentajes de grasa un poquito más arriba, la grasa se empieza a depositar en lugares donde antes no existía, raíz de los brazos, zona media en mujeres, y esto hace que el metabolismo sea más lento. Tu cuerpo empieza a gastar menos. Entonces, conclusión, si vos comés lo mismo, siempre lo mismo cuando envejeces, engordás. O sea, vos no podés comer lo mismo que comías en edad adulta en la tercera edad porque vas a engordar. Tengo algo para decir acá. Sí. Más allá de llegar, vos ya te estás un poco riendo, pero más allá de llegar a la edad adulta, te pasa con, voy a llamarlo, primera adultez y, no sé, yo estaré en la segunda adultez, ponele. Paso los 30, 35, 40, 45, como lo mismo que comía hace 15, 20 años. Y estoy 15 kilos más que hace 15, 20 años. Exactamente. Y a mí me llega mucha gente en la consulta y me dice, pero digo, yo como lo mismo hace 10 años y ahora estoy engordando. Sí, porque ya tu metabolismo no es el mismo. Tengo los datos acá. La grasa en un hombre pasa del 18 al 36%. Es un montón de cambio. Y en una mujer del 33 al 45%. O sea, empiezan a incrementar los porcentajes de grasa. Del 18 al 36, exactamente. El doble. Casi el doble en hombres, porque los hombres son más magros, y en las mujeres incrementa un poquitito menos, pero sigue incrementando. Otros consejos para los adultos mayores. Los carbohidratos tienen que ser integrales. Es una buena dosis de fibra, y ojo con la atención con los productos muy azucarados. ¿Por qué? El adulto mayor va perdiendo dos de los sentidos más importantes. Uno es el olfato y otro es el gusto. Entonces cada vez se empieza a demandar más un gusto dulce y un gusto salado. Pero en detrimento a eso, tengo que decirte que las arterias están un poco más sensibles y la diabetes un poquito más al pie del cañón. Entonces tenemos que buscar estrategias para que el azúcar de los alimentos no pegue tan rápido en la sangre. Y una de esas estrategias es consumir productos integrales, como arroz integral, panes integrales, en vez de panes blancos, que recordá que si había predisposición a la constipación, va a ser un problema consumir todos los alimentos blancos. Este tema del azúcar y la sal, cómo nos acompaña siempre, ¿no? Porque vos decís, bueno, yo estoy deseando más esto, pero justamente lo que estás deseando a una edad determinada es lo que peor te va a hacer. O porque tenés hipertensión, o porque la podés generar, o porque tenés el azúcar alto. Exactamente, ahí toman un rol protagónico los condimentos aromáticos. A determinada edad hay que empezar a usar más condimentos aromáticos para que se le sienta más el gusto a la comida sin necesidad de agregar tanta sal y tanta azúcar. Más ajo, más hierba, más jugo de limón. Yo ya me voy acostumbrando de joven al jugo de limón. Un par de gotitas de jugo de limón en el asado es la gloria misma. Exactamente. Aceite, Juan. 4 cucharadas al menos de aceite de oliva o algún aceite de buena calidad por día colabora en la palatabilidad de la comida. Empieza a hacer que la comida sea un poquito más rica, más sabrosa, colabora, pero no hay que pasarse por recordar que hay que cuidar un poco las calorías. Entonces, ojo con los chorrazos de aceite en todas las comidas, porque eso puede elevar el nivel calórico. ¿Hay algo que dirías, esto no? Después de los 60, 65, bueno, esto no. Hay cierta contradicción en el tema de las sopas. Escuchá lo que te voy a decir. Una de las patologías más frecuentes en los adultos mayores es la disfagia, los problemas para tragar y para masticar, ¿sí? Entonces, a veces las sopas, por ejemplo, sopas que tienen dos fases muy identificadas, como esta, que hay una fase muy líquida, mirá, agua, y abajo hay una fase muy sólida, arvejas o choclo o algo durito. Estos son los principales problemas que generan los adultos mayores: atragantamiento, porque hay una fase que pasa muy rápido y ahí se puede colar una arvejita, un choclo o algo de eso. Entonces es conveniente por ahí muchas veces procesar las sopas y hacerlas más cremosas.
Otro de los recursos que ustedes los conocen mucho y los recomiendan acá es usar el almidón o la fécula de maíz para espesar un poco más los Para que espese. Exactamente. O sea, no tener tanta combinación de texturas en este caso, digamos. Exactamente, porque por ahí hay una dificultad para masticar y para deglutir, para tragar, y si vos metés algo líquido que pasa muy rápido, se puede colar con eso algo sólido y ahí vienen los problemas de atragantamiento. Acá que son muy... dentro de los adultos mayores ya me imagino que te está yendo más hacia los mayores de los adultos mayores. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces tenemos disfagia. Otro de los problemas es la anorexia. Empieza a haber menos gusto, menos olfato, menos necesidad de comer. Otro problema es la hidratación. Es un temón. Tomar por lo menos 8 vasos de agua por día porque el adulto mayor no tiene percepción de la sed. Entonces hay que estimular a que tome líquido. Y después, algo que quiero cerrar con esto es... Te voy a contar, Juan, cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para calcular la edad real de un adulto mayor. Porque una cosa es la edad del documento, la edad que te dice tu documento, la edad cronológica. Y otra cosa es la edad real. Esto que vos decís, che, yo lo veo a mi viejo hoy de 70 años y lo veo bárbaro. Bueno, hay ciertos criterios, vos lo podés calcular en internet. Ponés cómo calcular la edad real y te salta un cuestionario. Mira. Y te voy a decir qué tiene en cuenta. Y escuchá bien a ver si vos tenés estos criterios o no. Esto es para todos, yo lo podría hacer también. Exactamente. Por ejemplo, amigos. ¿Cuántos amigos tenés? La gente que tiene menor cantidad de amigos vive menos. ¿Cuántos abrazos recibís a la semana? Mirá, esto es una encuesta testeada a nivel internacional. ¿Cuántos abrazos recibís a la semana? La depresión, el estrés tiene mucho que ver con la longevidad, con los años que vivís. La soledad. ¿Qué creencias tenés sobre tu vida? Si vos sos una persona que cree que va a vivir mucho, probablemente vivas mucho. El sobrepeso. ¿Sabés que estar sin sobrepeso te da 6 años libre de limitaciones? Si vos no tenés sobrepeso, vas a estar 6 años más viviendo sin discapacidad y sin limitaciones. Eso es fundamental. Si fumás, si tomás alcohol, si tenés muchos arreglos dentales, si tomás muchos antibióticos, si te enfermás mucho durante el año, si comés mucha comida industrial, si comés hasta llenarte, si en vez de parar antes siempre comés hasta el hartazgo, es un patrón que te indica un poco si sos más joven o más viejo, cuántos resfríos tenés en el año y si haces actividad física. Esos son los criterios por lo general, que si todos están positivos, tu edad real va a ser mucho menor a tu edad de ley. La voy a hacer. La voy a hacer. Me voy a meter ahí, lo voy a bien. buscar, después vamos a pasar el link, después lo vamos a subir a @cocinerosarg, que nos siguen ustedes. Muchas gracias, Diego, muy Por claro. favor. Y la verdad, esto nos ayuda mucho, porque yo no soy adulto mayor, pero voy a ser adulto mayor. Estamos acompañando permanentemente a los adultos mayores y forma parte de estar juntos y acompañarnos, valga la redundancia. A veces es muy importante estos servicios, Diego. Muchas gracias. Gracias, Juan, por acompañarnos.